Lo primero que Alexander Hale notó no fue su belleza. Fue el tatuaje. El momento ocurrió tan rápido que casi pensó que lo había imaginado. Ella estaba al otro lado del mostrador del café, estirando el brazo para colocar un frasco en el estante más alto. Cuando levantó el brazo, la manga de su suéter se deslizó un poco hacia abajo y dejó ver una pequeña parte de un tatuaje en la parte interior de su brazo. Solo un vistazo, tinta negra delicada, un símbolo que no pudo ver completamente. Pero fue suficiente. Suficiente para detener su respiración por un segundo. Suficiente para que mirara otra vez. Porque Alexander Hale no era el tipo de hombre que notaba cosas pequeñas. Era un arquitecto disciplinado y serio, conocido por su precisión, estructura y control. Su vida estaba hecha de líneas y medidas, de torres de vidrio y acero que se elevaban hacia el cielo. No era un hombre que perdiera la concentración por un simple dibujo en la piel de alguien. Y sin embargo, por alguna razón que no podía explicar, aquel tatuaje se quedó en su mente mucho después de salir del café. Si crees que los pequeños momentos pueden cambiarlo todo, tómate un segundo ahora mismo para darle like a este video, suscribirte al canal, compartirlo con alguien que crea en la bondad y en las segundas oportunidades. Y también cuéntanos en los comentarios desde qué lugar del mundo nos estás viendo. Su nombre, más tarde lo descubriría, era Emily Carter. Trabajaba por las mañanas en un pequeño café del barrio cerca del edificio donde Alexander tenía su oficina en el centro de Boston. Era uno de esos lugares tranquilos donde la gente iba a leer, pensar o simplemente escapar del ruido de la ciudad. Emily llevaba casi un año trabajando allí, sirviendo café con una amabilidad silenciosa que los clientes habituales habían aprendido a apreciar. No era ruidosa ni exageradamente alegre. Se movía con calma y eficiencia, siempre ofreciendo una sonrisa suave y recordando pequeños detalles de las personas que entraban. Pero había algo en su presencia que hacía que el lugar se sintiera más tranquilo. Alexander comenzó a notarla sin darse cuenta. Al principio se dijo a sí mismo que era coincidencia que volviera al día siguiente. Luego otra vez. Y otra vez. Cada mañana pedía el mismo café negro, esperando en la fila como cualquier cliente. Emily le entregaba la taza con una sonrisa educada y él respondía con un leve gesto de cabeza. Nada más. Sin embargo, cada vez que ella alcanzaba algo en un estante o limpiaba el mostrador, los ojos de Alexander se deslizaban hacia aquel tatuaje oculto. Pasaron 2 semanas. 2 semanas de pequeños momentos que parecían extrañamente intencionales. A veces Emily levantaba el brazo un poco más de lo necesario cuando colocaba las tazas en el estante. A veces se subía la manga por un segundo mientras lavaba los platos. Cada vez, el tatuaje aparecía solo un instante. No completamente. Nunca del todo. Solo lo suficiente para mantener a Alexander preguntándose qué era exactamente. Se convirtió en un juego silencioso entre ellos. Aunque ninguno de los dos hablaba sobre eso. Alexander empezó a darse cuenta de algo inquietante, ella sabía que él lo había notado. A veces había un pequeño brillo en los ojos de Emily cuando sus miradas se encontraban, como si lo estuviera provocando suavemente sin decir una sola palabra. Y para un hombre que había construido su vida sobre el control, aquel misterio comenzaba a volverlo loco. El tatuaje parecía unas alas. O tal vez un pájaro. O quizá algo completamente diferente. No podía estar seguro. Lo que más le inquietaba no era la curiosidad, sino el sentimiento que aparecía cada vez que entraba al café. Como si algo más profundo estuviera esperando ser descubierto. Emily, por otro lado, había notado a Alexander mucho antes de que él la notara a ella. Era difícil ignorarlo. Alto, elegante, siempre vestido con trajes perfectamente ajustados, se movía con la autoridad tranquila de alguien que había construido una carrera poderosa desde cero. Pero detrás de su apariencia calmada, Emily había percibido algo solitario en él. Una pesadez en la forma en que miraba su café. Una distancia en sus ojos. Ella reconocía ese sentimiento.
Porque también lo llevaba dentro. Emily no siempre había trabajado en un café. Años antes había estudiado arte en una pequeña universidad en Dortmund. Pintar era su pasión, su sueño, su forma de escapar de los recuerdos difíciles de su infancia. Pero la vida no había sido fácil. Cuando su madre enfermó gravemente, Emily dejó la universidad para trabajar y ayudarla. Las cuentas médicas comenzaron a acumularse y, poco a poco, los sueños que una vez tuvo quedaron en silencio en el fondo de su vida. El tatuaje en su brazo era la última pieza de ese pasado. Un pequeño fénix que renacía de las cenizas. Ella misma lo había diseñado. Representaba la supervivencia. La promesa de que, sin importar lo rota que pudiera volverse la vida, encontraría la manera de levantarse otra vez. Normalmente lo mantenía escondido. Pero el día en que Alexander lo notó, algo cambió. Por primera vez en meses, Emily sintió que alguien realmente la veía. No como la chica tranquila detrás del mostrador, sino como una persona con una historia. 2 semanas después del primer momento, ocurrió algo inesperado. Era una tarde lluviosa y el café estaba casi vacío. La lluvia golpeaba suavemente las ventanas mientras nubes grises cubrían el cielo de Boston. Alexander entró, luciendo más cansado de lo habitual. Emily notó las ojeras bajo sus ojos. Le entregó su café como siempre. Pero esta vez, cuando se inclinó para pasarlo por encima del mostrador, su manga se deslizó completamente hacia atrás. El tatuaje apareció claro por primera vez. Un fénix con las alas abiertas. Alexander lo observó en silencio, viendo finalmente el diseño completo. Algo dentro de él se movió. Un recuerdo. Una emoción. Antes de poder detenerse, las palabras salieron de su boca en voz baja. Muéstrame todo. No se refería solo al tatuaje. En realidad, se refería a la historia detrás de él. A la historia detrás de ella. Emily lo miró durante un largo momento, sorprendida por la sinceridad en su voz. Por primera vez en 2 semanas, ninguno de los dos apartó la mirada. Y algo silencioso pasó entre ellos. No era coqueteo. No era simple curiosidad. Era reconocimiento. 2 desconocidos con cicatrices invisibles. 2 vidas que habían terminado en el mismo lugar sin saber por qué. Aquella tarde se convirtió en el comienzo de algo que ninguno esperaba. Alexander empezó a quedarse más tiempo en el café, trabajando en una mesa mientras Emily terminaba su turno. Poco a poco, pequeñas conversaciones comenzaron a llenar el silencio. Hablaron sobre arte. Sobre arquitectura. Sobre sueños que habían quedado en pausa pero que nunca habían desaparecido del todo. Emily descubrió que Alexander había crecido en la pobreza, criado por un padre soltero que trabajaba 2 empleos para darle oportunidades. Alexander confesó que el éxito había tenido un precio, relaciones perdidas, amistades olvidadas y años de su vida persiguiendo logros que nunca llenaron realmente su vacío. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió cómodo siendo honesto. Emily escuchó sin juzgar. Las semanas pasaron. El pequeño café se convirtió en un lugar donde 2 personas solitarias comenzaron lentamente a redescubrir la esperanza. Alexander ayudó a Emily a postular nuevamente para estudiar arte. Emily ayudó a Alexander a recordar por qué amaba diseñar edificios. El tatuaje que había despertado curiosidad se convirtió en un símbolo de su camino compartido. Un recordatorio de que los comienzos rotos no tienen que definir el futuro. Meses después, en una mañana brillante de primavera, Emily estaba frente a una pequeña galería de arte donde se inauguraría su primera exposición. Sus pinturas llenaban las paredes. Fénix. Horizontes. Momentos de resiliencia silenciosa. Alexander estaba a su lado, orgulloso de una forma que nunca había sentido antes. No por éxito, sino porque había ayudado a alguien a levantarse. Tal como ella lo había ayudado a sanar. Antes de terminar esta historia, queremos pedirte algo especial,
Escribe en los comentarios cuál fue el momento de tu vida en el que sentiste que renaciste después de tocar fondo. Años más tarde, muchas personas que visitaban aquella galería notaban el mismo pequeño detalle. El tatuaje de Emily ya no estaba oculto. Estaba visible. Fuerte. Un símbolo de supervivencia. Y en muchas fotografías a su lado aparecía Alexander Hale, el hombre que lo notó una mañana cualquiera en un café tranquilo. No por curiosidad, sino porque a veces un pequeño vistazo a la historia de alguien puede cambiar dos vidas para siempre. Y si esta historia tocó tu corazón aunque sea un poco, tómate un momento para darle like al video, compartirlo con alguien que necesite recordar que las segundas oportunidades existen, suscribirte al canal y dejarnos un comentario diciendo desde qué lugar del mundo nos estás viendo. Porque en algún lugar, alguien todavía está esperando el momento en que alguien finalmente note su historia. Corazón rojo.